Buenas noches, vamos a hacer un demo de lo que sería el curso de ETAPS. Este PDF lo pueden ver acá, después se lo paso para que lo puedan bajar. Por ejemplo, la gran mayoría conoce el SAP 2000. SAP 2000 y ETAPS pertenecen a la misma empresa. Por ejemplo, esta empresa CSI tiene varios programas. Uno de ellos es el ETAPS. ¿Qué diferencia, por ejemplo, había entre ETAPS y el SAP 2000? Básicamente el ETAPS está enfocado a edificaciones, o sea, está especializado en edificaciones. El SAP también lo va a hacer, pero va a ser más duro, o sea, tienes que hacer un postproceso. Por ejemplo, quieres ver este desplazamiento por piso, quieres ver este corte por piso, corte en la base, de repente tienes que hacer un postproceso, tienes que llevarlo al Excel, hacer unas operaciones, o sea, va a salir, pero te vas a complicar. Por eso, para edificaciones, ETAPS. Entonces, ¿para qué usaría SAP? Muros de contención, de repente reservorios, losa de cimentación, esas cosas. Bueno, conclusión. ETAPS especializado en edificaciones, el SAP también, pero va a ser más duro el postproceso. A ver, ¿cómo vamos a empezar? Allá, ahorita coexisten dos versiones del ETAPS, el ETAPS 16 y el ETAPS 18. El ETAPS 18 es un poquito más duro en el sentido que la salida era más amigable en el 2016. Por ejemplo, aquí tengo el 2016, es totalmente funcional. ¿Cuál es el problema? Su licencia, sus parches van a vencer. Falta poco ya. En cambio, este de acá va a durar todo un año. Pero son recontra parecidos. La única ventaja, entre comillas, respecto al sería que le agregan nuevas normas, esas cosas. Pero el manejo de la etapa es recontra parecido en ambas versiones. Por ejemplo, aquí pueden ver vamos a ver un archivo vacío. Por ejemplo, aquí podrían ver las novedades de la versión nueva. ¿Cuáles son las mejoras, ¿no?, respecto a la versión anterior? Es cierto, hay mejoras, pero para aplicarlas en un nivel básico, muy difícil. Estos son ya niveles avanzados. En este caso, para este demo, vamos a usar la versión 16, pero es válida totalmente para la versión 18. A ver, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, noten la secuencia de trabajo. La primera parte es full definiciones, materiales, secciones, cargas y demás. Esta parte es simplemente algo mecánica, secuencial, no hay que pensar mucho. Paso 1, paso 2 y así. En cambio, esta parte de acá, donde defines tu modelo, es la parte más importante. Aquí tienes que pensar. Es decir, cómo se comporta la estructura, cómo la modelas dentro del programa. Tu estructura tienes que simplificarla, idealizarla, para que el programa pueda ser capaz de analizarla. Una vez que tienes tu modelo, ¿cómo lo llevas al programa? Dos maneras. Si es un modelo simple, puedes dibujar dentro del programa. Si es un modelo un poquito más elaborado, más complejo, de repente te conviene más desde el AutoCAD. Pero ambos son válidos. Ya, una vez tengo mi modelo dentro del programa, viene la parte de propiedades. Por ejemplo, todo lo que sean apoyos, cargas, secciones y demás. Después viene el análisis. Encuentras fuerzas, momentos, desplazamientos y eso lo llevas al Excel para procesar tu información. Y la siguiente parte sería el diseño y verificación. En esta parte hay que tener cuidado. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a abrir un archivo que ya está hecho.
Como sabrán, nuestra norma es la 060. ¿Dónde está? A ver, ahí está. Esta es nuestra norma, que está vigente desde 2009. A ver, esta norma en realidad es una adaptación, una copia, por así decirlo, de la norma CI, la C18. ¿Cuál es el problema? Como somos un mercado pequeño, nuestra norma no está en el programa. Acá, por ejemplo, en diseño, en concreto, preferencias, están las normas. Obviamente, la nuestra no está acá. Somos un mercado pequeño. Hay la 08, la 11. La nuestra está basada en la del 2005, la 05. Ya no hay 2005. Ya. Puedo que la 14. Hasta ahí no hay ningún problema. A ver, pensemos, ¿por qué no podría ser directamente un diseño como el de TAPS? A ver, nuestra norma para sismo es la 030. Cambio el 2018. En esa norma me indican, por ejemplo, las categorías para las edificaciones en sismo. Ejemplo, imagínense una planta de agua, un hospital, son del tipo esencial, donde hay gran cantidad de gente. Por ejemplo, un estadio, son importantes. Las casitas, un hostal de repente, una oficina, son comunes. Los temporales, tenemos tres tipos, A, B, C, D. En cambio acá en el ETAPS, en las normas que he elegido, vean las categorías. Ahí está F. O sea, es otra norma, otra realidad. O de repente, estos parámetros no hay en esta norma. Son otra norma. O de repente, a ver, acá por ejemplo, el factor de reducción para corte y torsión, 7.5. En esta norma, si no me equivoco, esta norma está. Es otro parámetro. Podrían acá más o menos hacer una adaptación. O sea, puedo poner acá y ponerle así. Puedo ponerle acá, de repente así, adaptarla. Pero acá un parámetro más por aquí. Es decir, es cierto, esta norma no está dentro del programa, pero puedes adaptar la norma CI para que sea nuestra norma. Y por supuesto, al momento de diseñar, tienes que elegir combinaciones propias. Si bien es cierto, el programa te puede dar combinaciones automáticamente, acá por ejemplo, automáticamente para elementos frame en concreto y que sean editables. Automáticamente le puso combinaciones. ¿Cuál es el problema? Según esta norma, vean los factores. 1.4, 1.7, 1.25 y 0.90. A ver, ¿qué hizo el programa en forma automática? Acá, por ejemplo, le puso otros factores. O de repente, el otro son otros factores. Es decir, en la parte de análisis, perfecto, no te discuto. Perfecto. Pero en la parte de diseño, con mucho cuidado. Porque el programa por defecto utiliza otros parámetros que no son los nuestros. Por eso, aunque demore, hay que hacer combinaciones en forma manual. Un momento, por favor.
Acá, por ejemplo, tenemos unas combinaciones que se han hecho manualmente. Ahí está. Acá también, aunque demore, hay que hacer manual. Y después le diría que utilice nuestras combinaciones. Acá, por ejemplo, agarro así las combinaciones, genero el envolvente y que diseñe con el envolvente. Ahí está. Ya, resumiendo, no importa qué programa sea, puede ser SAP 2000, puede ser ETAPS, puede ser Robot Estructura, lo que quieran. El análisis perfecto, pero el diseño con mucho cuidado, porque son otras normas. Básicamente, lleven al Excel, ahí hagan su diseño de su viga, su columna, y verifican con el programa. Vean las cuantías, los aceros, pero siempre, siempre háganlo manual y verificación con el programa. ¿Qué más? A ver más o menos cómo sería la secuencia. Por ejemplo, empezaría creando un archivo nuevo. Ahí está, lo clásico. Nuevo modelo. Acá me pregunta, ¿cómo vas a empezar? Me dice, ¿una configuración por defecto? O de repente voy a recuperar la combinación de un archivo que ya está hecho. De otro proyecto, de repente hay un archivo que tiene todo. Tiene materiales, secciones, combinaciones, lo podría reutilizar como una plantilla, puede ser. O si no, desde cero, no tengo nada desde cero. Por ejemplo, en SI están las unidades, o más conocido, MKS. Ahí están mis unidades. Catálogo de acero para secciones, norma de acero y norma de concreto. Se puede cambiar después. Voy a confirmar. Ahora, ¿cómo obtengo la geometría para mi modelo? Como les decía, hay dos maneras. Puedes hacer manualmente con el programa, usando una grilla de referencia o vía importación. En este caso, me está pidiendo que defina una grilla de referencia, la cantidad de piso, las grillas, y con esa grilla podría dibujar manualmente mi estructura. Puede ser para cosas pequeñas, modelos simples, hazlo con el programa. Para modelos más complejos, mejor el AutoCAD. En este caso, por ejemplo, que esté por defecto, en blanco. Ya está. Lo típico, una vista planta y una vista isométrico 3D. Vean en la parte izquierda, es como el Explorer. Acá, por ejemplo, voy a ver las propiedades, qué materiales tengo por defecto. Por defecto tengo un concreto y por ahí algún tipo de acero. Podría también, por ejemplo, agregar nuevos. De repente, zona de influencia, no hay otra, material, y ¿dónde está mi 210? Mi 280, por ejemplo. Elijo acá 3000 PSI y hay algo bien interesante del ETAPS. Tiene una calculadora, por ejemplo. Vean el peso. Ingreso calculadora y le pido que me muestre de repente metro, tonelada, fuerza. Ahí está. 240. O de repente, acá por ejemplo, así no me dice mucho. Igualito, ingreso, saco la calculadora y le pido que me muestre centímetro, kilo, fuerza. Y ahí está mi famoso 210. Es decir, por defecto, escapo, por defecto, y tengo mi 210
y ahí tengo mi 280. Por supuesto, se puede revisar también algunos parámetros. De repente, elasticidad, ingreso a la calculadora, a ver qué quiero, centímetro, kilo fuerza. Puedo ver acá también funciones, ahí está, por ejemplo, 15.000 por raíz cuadrada, lo voy a insertar, 210, y calculo la elasticidad. Sí. Esa función de la calculadora también está en el SAP también, en todas las familias de CSI. Así definiría mis materiales, mi concreto, mi tipo de acero y demás. ¿Qué más puedo hacer? Por ejemplo, ¿cómo podría definir las barras que voy a utilizar en mi concreto? Aquí, por ejemplo, barras de refuerzo. Unos valores raros que no me convencen. Puedo hacer esto. Limpio todo, ya lo he conocido. Ahí está. Por ejemplo, 4 entre 8, media. 5 entre 8, 5 octavos. 6 entre 8, 3 cuartos. 8 entre 8, una pulgada. Y así. Ahí están las unidades. Si de repente no me convencen las unidades, puedo hacer esto. Un clic izquierdo, unidades consistentes, y le pido que me muestre todo, centímetro, kilo, fuerza. Reviso mis aceros. Ahí está, valores recontra conocidos. Voy a limpiar. Ya está. Ahí está, el fierro de media, 1.29, 2.84. De repente no me convence la cantidad de decimales. Ahí, por ejemplo, le puedo decir que en la parte de áreas me muestre 2 decimales. Estoy utilizando unos atajos de teclado. Por ejemplo, Control U. Después lo vemos después. Y ahí, por ejemplo, igualito, reviso lo que dice. Barras de refuerzo. Ahí está. Perdón. Limpio. Agrego. Ahí está, 1.29, 2.84 y demás. Listo. Inicialmente tengo mi archivo limpio. Supuestamente tengo materiales, secciones y demás. ¿Qué voy a hacer? En este caso vamos a importar directamente del AutoCAD nuestra geometría. Ya, abro mi CAD. Voy a buscar un archivo. Por ejemplo, este de acá, por ejemplo. Ya, con el AutoCAD dibujé previamente un modelito. Ahí está. A ver, veamos. Veamos los requisitos para que puedan importar desde el AutoCAD. Todo elemento lineal como una línea AutoCAD. Es decir, no hay polilínea, bloque, no. Cualquier elemento lineal, viga, columna y demás, como un elemento line dentro de AutoCAD. Los elementos área, losas, muros y demás, como cara 3D. Por ejemplo, voy al AutoCAD, escribo así el comando, en la parte de abajo, el comando LI, ahí está, comando lista. A ver, selecciono así esta barrita, selecciono, acepto, ahí está. Es un elemento línea, no es polilínea, bloque, nada, línea. Igual acá, el comando LI, selecciono, acá por ejemplo, acepto. Es un elemento así, tipo área, cara 3D. No tengo algo curioso.
más? Te pide que cada elemento esté en una capa independiente. ¿Cómo lo separo? Por ejemplo, uso acá el comando así, LA, comando layer. Ahí, por ejemplo, una capa para columnas, losas, muros y demás. ¿Cómo lo diferencio? Elemento vertical, columna. Elemento horizontal, viga. Elemento horizontal en áreas, losa. Elemento vertical en áreas, muro. Así lo diferencio. Ahí, por ejemplo, ya está hecho. ¿Cómo sé que es cierto? Apago, por ejemplo, las losas. Ahí está. Apago los muros. Ahí está. Apago vigas y apago columnas. Así pide el programa para importar desde el CAD. No importa el nombre de la capa. El nombre es indiferente. Pero que sea así ordenado, separado por capas. ¿Qué más? Que esté cerca del origen. Es decir, yo tengo acá mi 00. Ahora, no importa que esté adelante, o de repente puede estar así, atrás, o de repente puede estar así, al costado. No interesa, pero está cerca. Por ejemplo, definitivamente no es cerca. Lo vas a poder importar, pero vas a tener problemas. No te compliques la vida. Siempre que esté así, cercano al origen de coordenadas. ¿Qué más? Este formato es comercial, en el sentido que tiene licencia. Y los de CSI no aceptan formato comercial. Quieren un formato así libre, genérico, de XF. Es decir, ahorita como está, no tengo ahí, es un DWG, no acepta. Tiene que ser un formato genérico, libre. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, a ver, vamos a grabar como otros. A ver, voy a grabar en escritorio. Y acá, por ejemplo, le pongo el formato 2010 de XF. Ya está, y lo voy a cerrar. Es decir, el archivo tiene que estar cerrado. Me pregunta, ¿quiere guardarlo como CAD? Me dice, no, ya no. Ya, y después, ya, aquí tenemos que pensar ya. Hasta ahorita ha sido secuencial. O sea, paso 1, paso 2, sin problemas. Pero aquí hay que pensar. Por ejemplo, ¿qué es un modelo analítico? Les mencionaba que es una simplificación está, de tal manera que idealizan su estructura para ingresarla dentro del programa. ¿Qué implica idealizar? A ver, noten ahí, es un aporticado, tiene acá los muros de tabiquería, está completo. Pero pensemos, ¿qué dice la norma? Nuestra norma, la 030, ¿qué me dice la norma? El modelo me dice, tiene que incluir la tabiquería que no esté aislada. O sea, ¿qué implica aislada? Por ejemplo, aquí tengo mi aporticado, aquí tengo mi tabiquería, aquí tengo mis columnetas. O sea, en este caso, la tabiquería no interactúa directamente con el pórtico, está aislado. Pero evidentemente esto cuesta, pues, ¿no? Es laborioso, aparte que cuesta. Es decir, si tu tabique está así aislado, simplemente la tabiquería sácala del modelo. Considérala como carga muerta nada más. O sea, no interactúa con el modelo. Si por el contrario, si tu tabique no está aislado, acá por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? Viene acá sismo, viene sismo, entra sismo. ¿Cómo se comporta el tabique? Básicamente, en los extremos se despega y actúa como un puntal que se opone al sismo. Y ese puntal solamente fuerza axial, es decir, acá como si fuese una rótula, solamente fuerza de compresión. Por ejemplo, la norma 070
En la parte final, esta es la 070. Hay una parte donde te recomienda qué hacer en esos casos. Ahí está, por ejemplo. No te sugiere, bueno, reemplazar el tabique, te dice, por un puntal, así, tipo diagonal, que se opone a la fuerza del sismo. ¿Y cómo lo dimensionas? Conserva el espesor del tabique, pero su ancho va a ser diagonal entre 4. Es una recomendación. Es decir, lo que estás haciendo en realidad es ingresar al programa una simplificación de la estructura real. Por ejemplo, en este caso vamos a considerar que la tabiquería está aislada. Es decir, no interactúa con el pórtico, es solamente carga muerta. ¿Qué podría ser? Voy a mi modelito. Bueno, lo cerré, lo voy a abrir nuevamente. Está en escritorio, es un DXF. En este caso, por ejemplo, voy a considerar que tenemos esta condición, tabiquería aislada. Ya, para eso voy acá al CAD y simplemente, como AutoCAD, no lo considero. Voy a eliminar. También voy a eliminar. Y ahí está. Está aquí en hacer para el ascensor. Toco unas placas para el ascensor. Eso no es tabiquería, eso queda. Ya está, tengo mi modelo. Y esta vez nuevamente lo voy a actualizar. Guardar como. Está bien, pero DXF 2007 sí que lo reemplace. Ya está. Listo. Requisito tiene que ser cerrado antes de importar. Lo voy a cerrar. Me dice, ya no, que grabe como CAD, ya no. Listo. Siguiente paso. Allá. Ahí está el comando. Lo grabo como DXF. Y después voy a importar. Estamos acá, por ejemplo. Voy a grabarlo. A ver, más en la carpeta nueva. Hacer un pórtico de 4 pisos. Algo curioso, no es como el AutoCAD, o sea, no hay acá versión, o sea, no hay versión 16, 15 o 13, solamente tabs a secas. ¿Qué va a pasar? Esto es el SAP, el ETAPS 18. Cualquier versión nueva, la anterior la elimina, la reemplaza, es decir, este archivo es de versión 18, no lo vas a poder leer como en la versión 16. Se puede hacer un artificio, pero directamente no lo vas a leer. Versión nueva, la anterior la anula. No es como el AutoCAD, o sea, no puedes acá elegir versión, solamente así, a secas, EDB. Ya, lo voy a grabar. Ya, y después voy a importar. Ahí está. Solamente DXF. Noten algo curioso. No solamente vas a importar el modelo 3D, también podría ser un piso típico, o también podría ser la grilla arquitectura también. En este caso hacemos más fácil el modelo completo en 3D. Ya está. ¿Dónde está? En escritorio. En escritorio. A ver. Acá está. Ya, noten algo curioso. Cuando estaba acá en el AutoCAD,
original. Voy a poner acá un acotado. Me dice 6, ¿no? Pero 6 ¿qué? 6 metros, 6 pies, 6 centímetros. Son unidades relativas. Y acá también, por ejemplo, comando de distancia de I. Esto es 350. ¿Pero 350 qué? Metros, pies, son unidades relativas. Unidades reales en el ETABS al momento de importar. Ahí, por ejemplo, me pregunta, ¿no? ¿Cómo quieres leer? Me dice. Ah, ya, le voy a decir que lea como metros. ¿Qué capa vas a leer? ¿Dónde están sus elementos? Me dice. A ver, mis elementos están acá. Un clic, arrastro. Como todavía no tengo secciones, no puedo elegir. Debía hacerlo antes. No importa, que lo pongan genéricos. Genéricos. Algo muy interesante. Me está preguntando, en tu modelo, me dice, en tu modelo, de todos los ejes X, Y, Z, ¿quién es arriba? ¿Quién representa arriba? Me dice. Es decir, me está diciendo, ¿cuál es la dirección arriba? Me dice. En este caso, es sencillo, es el Z, pero no siempre. Ahí tengo otro modelo, por ejemplo. ¿Quién es arriba en este caso? En este caso es el... Sí, si le pusiera Z, lo leería así. A ver, en este caso sería, ¿quién es arriba? La dirección Y. En cambio en nuestro, ¿quién es arriba? La dirección Z. Sin problemas. Acá, por ejemplo. Y digería acá, ya arriba es Z. Y me pregunta, cualquier línea menor que va a ser ignorada, la rechaza. Por ejemplo, es relativo. Ya, voy a confirmar. Allá. Ahí, por ejemplo, me dice, está leyendo, me dice esta distribución, esta cantidad de pisos. Que como pueden ver, es pues correcta. Tengo así. Tengo 4 pisos. 1, 2, 3, 4. En el caso de que sobre o que falte un piso, como el Excel. Agarro acá, por ejemplo, y de repente agrego un piso. O de repente, no sé, elimino un piso. También puedo cambiar las alturas. En este caso está bien, solamente voy a confirmar. Ya. Si algún piso es menor que esa altura, entonces lo va a unir, lo va a pegar. En este caso no, todo está bien. Voy a confirmar. A ver. A ver. Un momentito. Qué raro. Voy a grabar. Ya, inmediatamente voy a abrir. Pero voy a importar. Elijo unidades. Las capas, está bien. Allá. Me está pidiendo que grabe. Voy a reemplazar. Ya está. Listo. Ahí tengo el modelito. Miren, hasta ahora es solamente un procedimiento mecánico. Paso 1, paso 2. No hay que pensar mucho. Pero noten ahí, por ejemplo. Evidentemente acá no va a haber una columna dentro de la placa. Hay que editar. Igual acá, esta viga no puede ser continua. Tiene que haber acá un nudo. Hay que editar. Noten ahí esa columna. No está centrada. Hay que editar. O de repente me conviene más girar, orientar bien la columna. O sea, hay que editar. El CAD te va a ayudar, es cierto. El CAD te ayuda, es rápido. Pero de todas maneras hay que editar. Los comandos son sencillos. Por ejemplo, le voy a pedir que en cada nudo, en cada intersección, me divida los elementos, vigas, columnas. Le pongo así, que seleccione todo. Noten el atajo de teclado.
y le pido así. Es una edición, ¿de qué tipo? De elementos barra. ¿Qué tipo de edición? Quiero que divida en cada intersección, donde caiga. ¿Está? Y ahora sí son elementos individuales. Y ahora sí, no tengan lo curioso. En el ETAP, por ejemplo, hay el concepto de piso. Eso no hay en el SAP. Es decir, en ETAPS tengo el concepto de piso. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, hacer una operación de edición. Esa operación quiero que sea en todos los pisos. Le voy a decir que la operación afecte a todos los pisos. A todos. Es decir, noten ahí, si yo acá selecciono en todos los pisos. Ahí está. Acá dice 4 seleccionados. Y lo elimino. Igual acá, selecciono las columnas, sobran. Ahí está. Elimino. Listo. Ya sí. Noten algo más. Está orientando las losas en la dirección menor. Se puede girar, por supuesto, más adelante. Miren, no tengo grilla de referencia. Como no tengo grilla, no hay problema. Ahora acá, por ejemplo, así, los nudos. A ver, un momentito. Son único. Ahora sí los nudos. 1, 2, 3, 4. Ahí tengo 4 nudos. Le voy a decir que me genere una grilla paralela a X. Acá, es una edición. Acá dice agregar grillas a las líneas seleccionadas, a los nudos seleccionados, perdón. Que sea paralelo a X. Ya está. Repito lo mismo, escapo. Acá, por ejemplo. Ahí está. Esta vez paralela a Y. Una edición, agregar a Y. Ya está. A ver, no me convence esas etiquetas. Se puede editar. O de repente quiero acá una extra. También se puede editar. Por ejemplo, tomo acá los extremos. Ahí está. Le diría que una grilla paralela a Y. Ya está. Otro más acá. Tomo el nudo. Y acá también tomo el nudo. Una grilla paralela a X. Ya está. No me convence, por ejemplo, su etiquetado. No hay problema. Noten ahí. Miren, el curso le voy a pasar así PDFs ya con todos los comandos. Por ejemplo, este PDF le voy a pasar así. Voy a pasar un PDF. Ahí está toda la secuencia. A ver. Por ejemplo, crear el modelo, las grillas, editar las grillas, modificar piso, grillas. Ya está. Definir materiales. Ese aspecto, como decía, esta parte sencilla, mecánica, práctica, nada más. No hay que pensar mucho. Donde tienen que pensar es en hacer el modelo analítico. Ahí hay que pensar, la parte de acá no. Si comparan la interfaz del programa respecto a Civil 3D o Revit, es muy sencilla, pues. Muy sencilla. Ya, a lo que iba. Noten ahí las opciones del botón derecho de el Tabs. Y acá, por ejemplo, cualquier ventana, cualquiera, botón derecho, acá dice modificar. Por ejemplo, modificar las grillas. Puedo verlo así, acumulados, así, por espacios. Y acá, por ejemplo, voy a poner así. 1, 2, 3, 4. Voy a poner acá. A, B, C, D, E y F. Tamaño un poquito menos. Quiero que esté en ambos lados. Ya está. Voy a confirmar. Listo. Allí tengo
de repente me piden acá, por ejemplo, que ponga una especie de acotado. Es un dibujo nada más. Voy a dibujar acá, por ejemplo, una línea de dimensión. Desde aquí hasta por acá. Un clic. Listo. Ahí está. Tengo algo curioso. En el Tabs, ¿no les parece conocido? Ahí, por ejemplo, de repente, claro, intersección, perpendicular, punto medio, o sea, es el snap del AutoCAD, algo parecido. Podrían dibujar manualmente vigas, columnas o de repente losas o placas también, claro que sí, se puede dibujar. Hay un modo dibujo dentro del Tabs, pero para cosas más laboriosas, como les decía, mejor usen el AutoCAD, es más sencillo. Lo voy a llevar acá, a ver qué he hecho. Ya, listo. Ya tengo mi modelito. Y lo de siempre, definir materiales, secciones, todo lo demás. A ver, allá. Algo del modo dibujo. Ya. Este modelo ya está avanzado. Acá, por ejemplo. ¿Por qué le decía que la salida del ETABS en 16 es mejor que en la del 18? Mira, aquí tengo un modelito con F5. Voy a correr mi modelito. A ver, los atajos de teclado son bien prácticos. Acá, por ejemplo, en mostrar o más rápido, control T. Ya, le voy a pedir, respecto al análisis, quiero que me muestre, por ejemplo, resultados. Quiero que me muestre como estructura. Y quiero que me muestre la fuerza por piso. Y ahí tengo todo. Demasiada información. Tengo todas las combinaciones. Noten lo sencillo que es en la versión 16. Simplemente agarro acá un clic, botón derecho, filtro con piso 1. Clic afuera. Ya, otra vez. Clic derecho, únicamente quiero, por ejemplo, el sismo en X. El sismo en X. Clic afuera. Y únicamente quiero en el fondo, en la base. Ahí está. Rapidísimo. O de repente, control T. Quisiera ver de repente, esta vez, los famosos drift. Las derivas, desplazamiento relativo. Por piso. También, demasiada información. Ah, ya. Voy acá y le pido únicamente para el sismo en X, por ejemplo. Afuera un clic y únicamente dirección X. Listo. Está mi drift. Es rapidísimo. Veamos lo mismo en el 18. En el 18, ahí está, por ejemplo. Es el mismo archivo, en el 18. Igualito, F5, corre un modelito. Está pensando. A ver. Ya. Ya. Noten la simpleza, lo amigable que es la versión 16. Control T. El análisis. Quiero ver resultados. Y quiero ver desplazamientos, pero por piso. Es rápido. O de repente quiero ver acá estructura. Quiero ver fuerza por piso. Es rápido. En cambio, la versión 18 es parecido. Igualito. Control T. Pero ya ha cambiado ya.
Yo creo que lo han querido hacer más parecido a la salida del SAP 2000. Y bueno, es cierto, se parece, pero la salida es más tosca, más cruda. Pero igual se puede trabajar, pues. Pero esta vez con más cuidado. Acá, por ejemplo, no quiero ver nada. Únicamente quiero sismo nada más. Y nada. Ya, he elegido que voy a ver, únicamente sismo. Y acá, por ejemplo, de repente acá, en estructura. De repente, otros. Y acá está, fuerza por piso. Ya está, confirmo. También sale, pues, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo era acá en la versión 16? Tú podías acá, por ejemplo, hacer un clic acá en el encabezado, en el título, con el botón derecho elegías qué querías ver de frente. Por ejemplo, ahí está. En cambio acá ya no. Nada. Nada. Es un poquito más duro, pero igual sale. Igual sale. Por supuesto, en ambos casos, voy a ir al Excel, ¿no? Por ejemplo, voy acá en esquina, derecho, y automáticamente abre el Excel, y acá está. Recuerden la norma, la salida del programa se tiene que factorizar, es decir, vamos a hacerlo después en clase. Esta es la norma. Ejemplo, página 27 o 26, ahí está. Acá me dicen, tienes que factorizar la salida del programa. Esa operación hace con el Excel, pues. O sea, vas acá y una operación, pues, ¿no? 0.85 por y todo lo demás. Así revisas. Ven algo curioso. Otra ventaja del ETAPS respecto al SAP en edificaciones. Aquí el programa me indica, lo voy a ver en planta, corpizo, con las coordenadas, aquí también 0, 0, me está diciendo, en el cuarto piso me dice, ¿cuál será el que presente el desplazamiento relativo más grande, más significativo? No conozco, eso lo hace el programa. Acá por ejemplo te dice, en X5 te dice, acá, en Y17, ya, este de acá es. Entonces en la parte de abajo, acá te indica las coordenadas. Te está diciendo que este nudo, ahí está, es el más crítico. Es decir, ha investigado todos los nudos y te muestra cuál es el más crítico. Eso no es el SAP. Tenías que llevar al Excel los desplazamientos, hacer la diferencia entre la altura y averiguar. Ojo, eso no hace mejor ni peor al SAP. El SAP es un monstruo, es inmenso. Solamente que para edificaciones el ETAPS está ya especializado, tiene mayor facilidad de manejo para la parte de edificaciones. ¿Qué vamos a ver en este curso en resumen? Lo que vamos a ver va a ser verificación sísmica de un pequeño pórtico, por los dos métodos, estático y dinámico. Es decir, en la parte final vamos a desarrollar ese pequeño ejemplo. Así, un pequeño pórtico, te entrega la planta, dimensiones, los pisos, supuestamente hay un predimensionamiento previo, te indica las secciones y todo lo demás. Hay que hacer un metrado manual, de todas maneras hay que hacer metrado, o sea, el ETAPS te va a hacer un metrado propio, pero hay que hacer metrado. Ya. Encontramos, por ejemplo, los periodos. A ver, un momentito, les voy a pasar así una hoja de cálculo. Bueno, te entregan las características de tu edificación. ¿Dónde está ubicado? Lima, el tipo de suelo y lo demás. Ahí, por ejemplo, en la parte inicial, si es un metrado, este metrado te entrega el peso por piso.
El ETABS también te puede hacer un metrado. El tema está que siempre tiene que ser un metrado manual. El metrado del ETABS no es que sea malo, pero tómalo como referencia. En un trabajo medianamente serio, nadie te va a hacer un metrado por el ETABS, tiene que ser metrado manual. Ya. Decía que vamos a desarrollar este ejemplo, hacemos un metrado pequeño y encontramos, por ejemplo, los pesos y comenzamos a hallar corte en la base. Por ejemplo, el periodo, ahí está, altura entre coeficiente. ¿Qué más? El corte, ahí está. Tengo mi metrado, hago con la formulita y tengo acá el corte en la base. Y después obtengo el metrado del ETABS y lo comparo con el metrado manual. Deben ser muy parecidos. Aplico el otro método, el dinámico. También encuentro los periodos. Y nuevamente encuentro los cortes. Y estos cortes los comparo con el corte del estático. Según la norma, hay valores mínimos. Claro. Por ejemplo, este lo voy a pasar después. En la norma hay unos valores que se refieren a el corte mínimo. Por ejemplo. Bueno, en la norma 18 ha cambiado un parámetro, pero después lo vemos. Ya, deben comparar ambos cortes y saca un factor. Eso lo vemos acá. Claro. Ahí está. Encontramos los cortes en la base, factorizamos si es necesario y sacamos los desplazamientos. Y lo verificamos con la norma. Eso va a ser el nivel 1. Básicamente, verificación por sismo de un pequeño pórtico. Supuestamente ya previamente hay un predimensionamiento y todo lo demás. Bueno, hasta aquí. Eso sería un pequeño demo del curso.